Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Hoy hablamos sobre, bueno, hablan ellos, yo solo pregunto un poco, sobre historia, memoria y ficción con José Ovejero y Edurne Portela, que supongo que conoceréis más o menos su trayectoria. Lo que vamos a hacer es una entrevista como de 40-45 minutos. Abriremos turno de preguntas por si queréis. ¿Tenéis alguna duda, algo que les queráis comentar? Y también hay la posibilidad de comprar libros fuera y que os los firmen. O sea, hoy tenemos la tarde completita. Y bueno, pues empezamos. José Ovejero, madrileño, que vivió muchos años fuera de Madrid, ¿verdad? Sí. Como intérprete en Bruselas, por ejemplo. Ujú. Y ha escrito cuentos, poemas, ensayo, algo de teatro también, he Teatro, leído, sí. libros de viajes. Y de lo último que ha publicado es el libro de relatos Mientras estamos muertos, del año Eso pasado, es. en Páginas de espuma. Y Edurne Portela, de Santurtzi, también vivió muchos años fuera de Bilbao, bueno, y de España, en Estados Unidos. Es el último premio Euskadi de narrativa en castellano, lo ganó ella con Los ojos cerrados. Esto fue hace nada y el anuncio de ese premio se hizo aquí, en la biblioteca de Bidebarrieta. Y ha publicado también ensayo, novelas, 4 novelas. La última de ellas es Maggi y las fronteras. Y también colabora con medios, aparte de ser editora en Galaxia Gutenberg con una línea editorial. Bueno, en fin, hacen de todo y entre las muchas cosas que hacen es escribir teniendo muy en cuenta la historia, la memoria colectiva y dándole a eso forma de novela, sobre todo, novela y cuentos. Claro, el título de esta charla, de esta conversación, a vosotros os viene al pelo, porque es verdad que historia, memoria y ficción están siempre unidas en vuestro, o casi siempre unidas en lo que escribís. ¿Por qué creéis que es así? ¿Es una manera de acercaros a la historia? ¿Cómo va esto? ¿Le doy yo? Dale. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por acercaros hoy. Es siempre un placer volver a esta casa tan bonita y tan acogedora y con tanta historia. Y muchas gracias, Elena, por estar con nosotros y preparar esta conversación. Claro, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nos interesa tanto la historia, la memoria? Yo, bueno, hablaré por mí, pero creo que vamos a tener muchas cosas en común, ¿no? Yo me formé en historia, ¿no? Entonces ya ahí hay un interés por la historia y por el pasado. Lo que pasa es que nunca he ejercido de historiadora porque, bueno, mi pasión, la verdad, ha sido la literatura, ¿no? Leerla y después de muchos años de estudiarla también empezar a escribirla. Pero en esa pasión por la literatura y por contar historias y por leer historias, yo creo que siempre he tenido una mirada histórica. O sea, siempre me ha interesado el pasado, tanto eso que llamamos historia, o sea, el relato, podemos decir, ordenado y del estudio de la historia, como la memoria, ¿no? La memoria individual, la memoria colectiva, que bueno, eso es un término un poco problemático, igual lo podemos hablar, pero sí cómo nos recordamos como individuos y como sociedades y qué peso tiene ese recuerdo y ese pasado en nuestro presente, tanto como individuos como sociedades, ¿no? Y qué huellas del pasado pues tienen eco en el presente y cómo a veces esas huellas nos pueden ayudar a entendernos mejor. Y yo creo que la ficción, y ayer me lo decía una mujer en Valladolid en una presentación de la última novela de Maggi y las fronteras, me decía que para ella la ficción era una forma de conocimiento, ¿no? Y yo creo que la ficción es una forma de conocimiento no estrictamente histórico, porque para eso está la disciplina de la historia, pero sí creo que es una forma de conocer o de entrar en el pasado a través de historias inventadas, pero que pueden remitir a una verdad histórica, ¿no? Y a mí esa línea me interesa por lo que tiene la ficción de herramienta para imaginar todo aquello que no está presente en el archivo o no está presente en los libros históricos, pero intuimos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de las subjetividades, de los afectos. Así que eso sería una primera respuesta así un poco general, pero que puede ser una forma de plantear el tema.
Sí, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. También gracias, Elena, por estar con nosotros De nada. y conversar con nosotros, que ya lo hemos hecho en otros contextos. Sí, bueno, decías que hay muchas cosas en las que coincidimos. Bueno, pues yo también soy historiador de formación, aunque luego prácticamente no haya ejercido. Y de hecho mis dos primeras publicaciones son dos artículos sobre el antiguo Egipto, que publiqué en la revista de arqueología y en otra revista de historia. Pero dejé muy pronto la historia y me pasé a la ficción. Y en la ficción es verdad que tengo novelas que están ambientadas en el pasado, nunca un pasado demasiado lejano, pero también tengo varias obras que son sobre el presente, digamos. Pero curiosamente yo creo que mi mirada de historiador también está en marcha cuando estoy escribiendo sobre el presente, porque el presente es un momento de la historia. En algún momento se mirará desde 20, 30, 50 años más adelante y se observará eso que pertenece pues, a todo un contexto, un devenir, una determinada fase de la evolución de una sociedad. ¿Qué significa eso cuando miro a mis personajes? Que los veo en la historia. Es decir, no los veo en una burbuja, no son solo individuos, sino que son parte de un contexto más amplio. Si habéis leído a alguien La invención del amor, es una novela, si queréis, intimista, sobre relaciones personales, y sin embargo, el contexto de la crisis de 2007 no solo es obvio, sino que transforma a los personajes. Son personajes que viven en ese tiempo. Entonces, quiera yo o no quiera, la historia siempre está ahí. Lo que pasa es que, en general, mis armas, digamos, se acercan más a la ficción. Como decía Edurne, es una forma de conocimiento, es una forma de acercarse a la realidad. La imaginación nos ayuda a rellenar, digamos, el álbum de fotografías que tenemos de la historia o de nuestras propias vidas. Hablando hace poco de Mientras estamos muertos, decía que era como un álbum de fotografías, hay una serie de momentos que están ahí, pero luego la imaginación tiene que rellenar para hacer una narración de esos instantes, que es como funciona nuestra memoria. Reconstruimos el pasado a partir de determinados momentos. Bueno, como introducción, yo creo que ya No también está mal, nos vale. sitúa. Claro, habéis hablado mucho de la historia, ¿no? No tanto el hecho de haber estudiado historia, como de una manera de acercarse, ¿no?, a los hechos que han ocurrido u ocurren, de rellenar huecos también desde la ficción. Nos queda la memoria, que está en este enunciado en el medio. Yo, cuando preparábamos esta charla, yo os pregunté, yo he leído mucho libro de José Ovejero y tú y yo os he leído todas tus novelas, o sea que ya íbamos bien encaminados para que yo tuviera alguna idea así interesante, creo. Y yo dije, tal vez José ha metido, aparte de la memoria colectiva, o eso que se puede llamar memoria histórica, ¿no?, de una sociedad, de un colectivo de personas, ha metido también memoria personal o se ha transformado de alguna manera en personaje en algunas de sus obras, y eso es algo que tú es posible que no hayas hecho. No sé si vosotros veis esa distinción, ¿no? Sí. ¿Tú te ves en tus novelas? Que es cierto que hay algunas que, las primeras, por ejemplo, ¿no? Claro, es que siempre estamos en nuestras novelas, ¿no? O sea, yo creo que toda escritura es autobiográfica, pero es verdad que bueno, la última colección de relatos de José, yo creo que es, bueno, eso vas a hablar tú, no voy a hablar yo por ti, Sí, sigue. pero que hay un pozo personal y una aceptación de que el yo está presente, ¿no?, en la obra que en mis novelas no está, ¿no? Pero, por ejemplo, si pienso en Mejor la ausencia, ¿no?, en la primera novela, que bueno, la protagonista crece en mi pueblo y tiene mi edad. Amaya, la protagonista, no soy yo, pero yo sí vuelco una serie de memorias, sobre todo memorias afectivas, ¿no?, que tienen que ver con el entorno, con cómo era nuestra niñez y nuestra adolescencia en Santurce. Bueno, mis amigas están ahí en el trasfondo, ¿no?, que acompañan a la protagonista, y yo sé que hay anécdotas que ellas pueden reconocer, ¿no?, que yo he regalado esas anécdotas a la protagonista. Pero
uso ese trasfondo y ese conocimiento como base para imaginar una historia inventada, ¿no? Entonces, el yo está ahí, pero no está del todo. Incluso si pienso en la última novela, que es una novela basada en documentación de archivo sobre una mujer que no tiene nada que ver conmigo. Pero hay cosas en esa mujer, por ejemplo, en su relación con la maternidad, que son cosas que a mí me preocupan y que yo de alguna manera también he explorado un poquito a través de ese personaje, ¿no? Entonces, no hay una memoria personal como autobiográfica, pero sí hay yo vuelco en esos personajes. Una cesión. Eso cesión es, de... ¿no? Y claro, si hablamos ya de la idea de memoria colectiva, yo creo que sí está presente en de la última novela, desde luego, en la idea de que memoria colectiva no es que nos pongamos de acuerdo en recordar un pasado, ¿no? O que todos recordemos de la misma manera o queramos imponer, ¿no?, una forma de recordar el pasado que tiene que ver, por ejemplo, con el antifascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Más bien es que vamos concretando un discurso cultural sobre el pasado del que podemos, ¿no?, aprender y en el que podemos participar a través de nuestra escritura. Entonces, yo creo que las dos cosas, ¿no?, la memoria, eso que llamamos memoria individual y eso que llamamos memoria colectiva, está conectada en el sentido de que hay una mirada desde el presente que va nutriendo ese conocimiento del pasado, ¿no? Y claro, yo creo que se puede hacer desde el yo autobiográfico, pero también desde ese yo colectivo que mientras estamos muertos en realidad es muy explícito, ¿no? Es muy explícita esa relación. Sí. está sí. bien que lo analice ella, pero ya que tenemos aquí al autor, pues... Sí, tiene mucho más que decir. No, pero bueno, en nuestras conversaciones yo hablo de sus libros, así. ella de los míos, da igual, nos conocemos muy bien, Vale. así que Perfecto. podemos hacerlo. Sí, claro, la memoria está siempre presente cuando escribimos, de una manera más consciente o menos, pero obviamente estamos trabajando con cosas, con acontecimientos que de alguna forma hemos percibido, de manera más directa o indirecta. Luego eso lo podemos hacer explícito o no, ese trabajo con la memoria, también con la memoria individual. Por ejemplo, mi novela Añoranza del héroe, cuando la publiqué, yo en ningún momento dije que era la historia de mi familia. Luego, con una parte de imaginación, porque había una parte de esa historia a la que no podía acceder con documentos o con testimonios, pero es la historia de mi familia y eso lo he contado muchos años después. Aparece un narrador, pero aparece en tercera persona. No una tercera persona como la de Julio César o la de Trotsky, que hablan de sí mismos cuando se ponen en la historia como él, pero está claro que están hablando de sí mismos. Mi tercera persona está oculta. Hay un narrador que va recopilando la historia de un revolucionario cubano y de su mujer, y ese narrador en ningún momento queda claro, y yo creo que la mayoría de la gente no lo supuso, que era yo, que estaba haciendo toda esa investigación. Entonces es una manera de tratarlo, la otra es hacerlo de manera explícita, como en Mientras estamos muertos, donde está claro que con mayor o menor precisión, pero el narrador está hablando de sí mismo. Lo que pasa es que a mí no me interesa, paradójicamente, mucho hablar de mí mismo. Si hablo de mí es para hablar de un nosotros, es para hablar de una sociedad, para hablar de un colectivo, a lo que te referías tú. Ahora hace muy poco leía un ensayo de Judith Butler en Dar cuenta de sí mismo y llegábamos a las mismas conclusiones, ella a través de la filosofía, yo a través de la ficción, y es que cuando te pones a narrarte, si te narras en serio, te conviertes en teórico social. Estás hablando de una sociedad, tú no existes como individuo, existes en relación con tu familia, con una determinada época, con una determinada sociedad, con unas estructuras políticas y económicas, y no puedes dejar eso del todo fuera. Entonces, como yo me iba volviendo consciente de ello, cuando llevaba ya, no sé si 4 o 5 relatos en los que se hablaba de mí o de alguien que se parece mucho a mí o de mi familia,
de pronto lo interrumpo y empiezo a hablar de un desahucio en un cuento o de unos individuos medio marginados, digamos, en circunstancias difíciles conversando en un banco, porque quiero hablar de la sociedad que me rodea, que es eso, una parte de mí. Añadiría una cosa, y es que el interés que puede tener hablar de uno mismo en la literatura es que se da de forma más condensada eso que hacemos en cualquier ficción, que es pasar de la vivencia a la experiencia. Esa distinción no la he inventado yo, por desgracia, la inventó Walter Benjamin. Él distinguía entre vivencia y experiencia. La vivencia sería eso que nos sucede, ¿no? Pero no somos del todo conscientes de ello, o no lo analizamos, no lo elaboramos, no lo asimilamos. Pasamos a la experiencia cuando hemos hecho eso, asimilarlo, elaborarlo, volvernos conscientes de ello. Entonces, cuando escribimos, pero también, maravillosamente, cuando leemos, lo que hacemos es pasar de la vivencia a la experiencia. Es esa sensación que habréis tenido alguna vez de decir, eso es lo que a mí me ha pasado, o ese es el sentimiento que yo tenía y que no sabía expresar. Y al leer un libro, de pronto, todo eso que era nuestro, pero que no sabíamos del todo que estaba ahí, pasa a ser mucho más nuestro. Entonces, ese trabajo con el yo narrativo, yo creo que lo que hace es condensar ese proceso tanto para quien escribe como para quien luego lee. Habéis hablado de personajes, los dos, en estas respuestas que acabáis de dar, ¿no? De las voces de los personajes. Tú has hablado incluso de algunos marginados o que están en situación de marginación, ¿no? Con el desahucio. Sí. Yo también lo que he detectado en lo que escribís es que las voces que utilizáis, bueno, los personajes sobre los que habláis nunca son los más épicos, los héroes, la parte central de esto que llamamos realidad, historia o lo que ha quedado en la memoria, ¿no? Son siempre unas voces que se podrían considerar periféricas. En tu caso, por ejemplo, es la voz de una mujer en la última, una mujer que existió, que de eso podemos hablar también. Sí, es la voz, claro, yo lo narro en primera persona, ¿no? Es una decisión que me costó muchísimo tomar, pero es la voz que yo recreo o que yo invento de una mujer que existió, que es María Josefa Sansberro, que es Maggi, que bueno, nació en 1895 en Oyarzún y que bueno, tuvo una serie de peripecias vitales que nos parecen pues, sorprendentes para una mujer de su época y de su estrato social. Estamos hablando de una mujer trabajadora del mundo rural, con una educación básica, pero que hizo cosas que ahora lo podemos considerar casi heroicas, ¿no? Como trabajar para la resistencia al mismo tiempo que tenía su hotel ocupado por el ejército alemán en un pueblito de Iparralde, ¿no? Entonces, claro, y una de las cosas que más me llamó la atención al principio y que más me apeló fue el hecho de ser eso, una mujer, el tipo de mujer que normalmente nunca entra en el archivo, ¿no? La mujer trabajadora que pasa su vida intentando sobrevivir, aunque haga algo heroico, no va a entrar en el registro de la historia. ¿Por qué? Porque al final, esto lo explica Todorov muy bien, ¿no? Al final lo que entra en el archivo es una selección de documentos que prueban ciertos hechos, ¿no? ¿Y quién hace esa selección? Pues hasta muy recientemente esa selección la han hecho unos señores que han considerado qué era importante y qué no, ¿no? Que se conservara en el archivo. Y después de eso, ¿quién ha contado la historia? ¿Quién ha sacado a esos nombres del archivo? Pues hasta hace recientemente también señores historiadores, ¿no? Que decidían qué historias merecía la pena contar y cuáles no, qué sujetos históricos habían tenido suficiente importancia y quiénes no. Y la mujer se ha quedado al margen de la historia y no ya, digamos, la mujer trabajadora, ¿no? Entonces, Maggi sí me parecía una persona muy singular porque podemos saber algo de su vida, pero posiblemente, como esta mujer, hubo muchas otras que no llegaron ni siquiera a ese archivo, ¿no? Entonces, a mí me interesaba contar esa historia también porque me pidieron que la contara, ¿no? Que eso también, bueno, hay una responsabilidad ahí.
y también como una forma de continuar lo que podemos decir el testimonio de otra manera, ¿no? El testimonio solo puede dar quien ha vivido la experiencia y que tiene capacidad para narrarla, pero también el testimonio, cuando se hace posible, como el testimonio de los supervivientes de campos de concentración, que bueno, la novela tiene que ver también, tiene toda una parte que tiene que ver con los campos de concentración nazis. Esos supervivientes, si contaron la historia, fue buscando un interlocutor, ¿no? Entonces, yo también he querido ser esa interlocutora, ¿no? Que recoge una historia de alguien que no ha podido contarla y la cuenta de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que esa marginalidad en el caso de Maggie es evidente y es una historia eso que te apela, ¿no? y que necesitaba pues, que alguien la narrara, o así lo sentí yo. También en tu caso, los últimos libros que yo he leído, he estado leyendo La añoranza del héroe también. Sí. Nadie diría que ese hombre fue un héroe, ¿no? Claro. de la historia, un personaje central y nadie que pasó al archivo de ningún tipo. Están los de las vidas ajenas también, ¿no? Clase trabajadora, bueno, clase baja en muchos apuros, por ejemplo. Sí. También pasa con los personajes de Mientras estamos muertos. Ese tipo de voces no están en el centro, pero el hecho es que son el centro de la historia, ¿no? Sí, claro, es que a mí, en prácticamente, yo creo que toda mi literatura, uno de los temas que me interesa es escribir sobre aquello de lo que no se habla, aquello que queda un poco en la sombra, que queda a oscuras. Y si me pongo a rastrear la historia, claro, los grandes personajes, los grandes héroes, bueno, pues ya se ha hablado de ellos, y ya tenemos además una serie de clichés en la cabeza. Todos y todas creemos conocer a Goya, ¿no? porque lo hemos visto 1000 veces representado y nos imaginamos su carácter y hasta su manera de hablar, ¿no? Y eso no me interesa mucho literariamente. También quizá porque con mi formación de historiador vengo de una época pues parece que vengo de hace 2 siglos, pero vengo de la época del posfranquismo, como digamos es la época de mi formación intelectual, en la que entra en España un tipo de historiografía diferente a la que no le interesaban los grandes personajes, y se llegó a decir que la historia era un proceso sin sujeto. Es decir, las personas prácticamente no contaban como individuos. Por ejemplo, para explicar el descubrimiento de América, jamás se habrían interesado por Colón ni por la reina Isabel, sino, y esto se me quedó grabado, por la tecnología del momento, que hay una evolución en la forma de tejer que permite construir grandes velas y, por tanto, carabelas que pueden llevar suficientes víveres para atravesar el Atlántico. Entonces, mi interés histórico era al principio ese. ¿Qué sucede? Que mi interés de escritor va un poco por otro lado y sí le interesan mucho más los personajes. Pero entonces no los históricos que aparecen en los libros de texto, sino esos que a menudo aparecen como masa, ¿no? Incluso en historiadores o en escritores que les interesa el pueblo, digamos, a menudo solo ven ese pueblo o bien a través de sus cabecillas o como masa. Y a mí me interesaba trabajar, o me interesa trabajar con esas personas, con esos personajes que no aparecen en los libros y que de alguna manera cuentan, creo yo, mucho mejor cómo era la sensación de estar vivo en ese momento, de ser zarandeado por la historia, como a los personajes le sucede a los personajes de Añoranza del héroe, primero uno en la dictadura de Machado, después en la Guerra Civil Española, luego en la Revolución Castrista, y cómo eso va desbaratando su vida privada, su vida familiar, etcétera, etcétera. Me parece que al final aprendo mucho más sobre el mundo que me rodea a través de esos personajes que voy investigando y que voy creando. Al hilo de esto se me ocurren 2 preguntas, ninguna nueva, quiero decir, ya hemos hablado de estas cosas. La primera es, pero no es novela histórica lo que escribís. Quiero decir que Claro. vemos historia, memoria y ficción y podemos pensar novela histórica. Vuestras novelas en ningún caso están
catalogadas de esa manera ni las podemos encontrar en librerías en eso esos iba a decir. estantes. Creo que en las librerías no No, nos pondrían en no. novela histórica. En la mesa ni a a esa Edurne no ni a mí. vais. No. Sí. No, porque, bueno, claro, novela histórica puede ser muchas cosas, ¿no? Pero así la novela histórica de género es una novela que tiene unas características que la nuestra no tiene. Una de ellas es la marginalidad, yo creo que de los personajes, pero también otra es que nosotros, yo creo que hablo por los dos, no pretendemos explicar la historia ni sustituir la historia con el tipo de ficciones que creamos y, por tanto, no nos detenemos en detalles que son a veces propios de la novela histórica, ¿no? Yo creo que la novela histórica a veces, pues yo qué sé, si es sobre la Segunda Guerra Mundial, igual tiene 45 páginas explicando el modelo de un tanque específico que está en la batalla de no sé qué y te cuenta toda la batalla y todo el tanque. Y bueno, ese tipo de especificidad que tiene que ver con la demostración del conocimiento de la historia a través de la novela, yo creo, a mí no me interesa. A mí me puede interesar recrear un ambiente, recrear ciertas situaciones, incluso un ambiente político, digamos, pero no ese detalle que suele tener la novela histórica. Esas serían dos características, por ejemplo, que ninguna de nuestras novelas tiene. Aunque aunque hayas investigado muchísimo, ¿no?, los detalles de cada cosa, pero no hay esa necesidad de volcarlo en la narración en sí, ¿no? Sí, y luego yo creo que hay una cosa más que además nos une, y es que en nuestro, bueno, vamos a decir, en nuestro trabajo de novelistas históricos, histórica, solo hasta ahora por lo menos nos ocupamos de temas cuyas huellas perviven en el presente. Y no me refiero a las huellas arquitectónicas, sino sociales y políticas. Yo creo que cuando hablamos del pasado, hablamos siempre del presente y con una mirada política, con una mirada a conflictos que perviven, a repercusiones de esos hechos que siguen ahí. Yo creo que está muy claro en Maggi y las fronteras ese trabajo, e incluso en Mejor la ausencia, que puede hablar de los años 80, que ya casi son historia. Bueno, sí, ya han pasado bastantes años, Claro, no, 40, pero la pero está claro, protagonista tiene mi edad, entonces la protagonista es su de tu edad presente, y le interesa ese pasado también por todo lo que significa para hoy, las huellas de la violencia en Euskadi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es un rasgo también muy que hace que nuestra novela sea más presente que pasado, aunque hable de algo que ya sucedió. ¿Lo llamaríais también denuncia social o no? ¿A lo que hacéis, a lo que escribís? Claro, es que estos términos están tan cargados, Ya, ¿no? cierto. Sí, a mí no me gusta denuncia social porque parece que entonces yo me pongo fuera y señalo con el dedo y digo, mirad lo que estáis haciendo. No, en todo caso de análisis social o de reflexión sobre la sociedad, pero yo soy tan testigo, tan cómplice de muchas violencias como mucha otra gente. Sí, o sea, esos son términos que están muy cargados. Yo hablaría igual más de pues, una novela con un compromiso o con una mirada comprometida sobre la sociedad, la realidad, en el sentido de que me importa, ¿no?, lo que narro en el sentido político y en el sentido social, ¿no? Y eso a veces pues, parece que está reñido con la literatura, pero yo en realidad creo que no, que puede ser parte de ella. A la vista Sí. está que no. Si me dejas que añada solo una sí, cosita, sí. Mientras estamos muertos hay un momento en el que el narrador dice: soy escritor no porque me fascine la literatura, sino porque me fascina la realidad. Y yo creo que eso nos define a los dos. Por supuesto que nos entusiasma la literatura, pero nos mueve, yo creo, otra cosa, a escribir que tiene mucho más que ver con el mundo que nos rodea. Hablando de compromiso, que tú lo acabas de mencionar, ¿hay un compromiso ético también a la hora de escribir? Para mí es fundamental. Luego lo haré bien o mal, muchas veces mal, en el sentido eso, ¿no?, de la ética, pero sí por lo menos hay un planteamiento ético, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablaba antes de la cuestión del testimonio, ¿no?, y de por qué me interesa el relato histórico, en este caso el de la última novela de Maggi y las fronteras,
y hablaba de eso, de cómo hay ciertas historias que nos apelan porque nos importa como las consecuencias que pueda tener contarla, ¿no? En este caso, una consecuencia que para mí tenía contar la historia de Maggie es que su nombre saliera del archivo, ¿no? O sea, que se encarnara de alguna manera otra vez esa vida y que la memoria de esta mujer encontrara un lugar hospitalario, ¿no? Y para mí eso es el libro que creé para ella, ¿no? Entonces, claro, si mi planteamiento es ese, cuando me pongo a escribir, yo llevo un mono en la chepa tremendo, ¿no? Porque es decir, bueno, no puedo faltar a la memoria de esta mujer, ¿no? Tengo que hacer algo que la reivindique sin caer en la heroicidad ni en construir de repente eso, un ser de luz que no tenga ninguna tacha, ¿no? Pero al mismo tiempo no faltar a su memoria. Y en ese compromiso y en esa realidad, ¿no?, que me pone delante pues casi el encargo, ¿no?, de escribir esta novela, yo ahí tengo que tomar muchas decisiones que, vale, algunas son narrativas y tienen que ver con la ficción y con la lógica de la novela, pero la mayoría de ellas son éticas, ¿no? Sobre qué contar, cómo contarlo, el respeto que tengo que tener a lo que sabemos que hizo esta mujer, cómo rellenar los silencios y los vacíos de lo que no sabemos que hizo sin faltar, ¿no?, el respeto a su memoria. Entonces, claro, ahí hay muchas preguntas que tienen que ver con lo ético de la escritura. Y luego también la gran pregunta que creo que nos hacemos muchas veces los dos es ¿para qué?, ¿no? ¿Para qué estoy escribiendo esto? Y que es una pregunta que a veces viene a posteriori, ¿no? ¿Para qué publicarlo? ¿Con qué contribuyo o a qué contribuyo, ¿no? Y en mi caso, en esta novela, tiene mucho que ver con dar un sentido político al dolor y al sufrimiento de ciertas personas, ¿no? Y del sufrimiento en concreto de Maggie, que fue una mujer que se enfrentó a lo que ella consideraba que era un abuso y que era una violencia inconcebible, ¿no? Ese intento de dar un sentido político al dolor y de recuperar una historia pues, olvidada o sepultada, eso fue un poco el impulso de la escritura. Sí. No sé si tiene usted algo que añadir. Sí. Y aparte de estar absolutamente de acuerdo con Edurne, yo creo que publicar, que escribir, que son dos cosas distintas, pero las dos, cada una a su manera, tienen un carácter ético. Estamos interviniendo en la realidad y lo hacemos desde un determinado punto de vista, con una determinada ideología. Y para 13, 14 años, escribí un ensayo que se titulaba La ética de la crueldad, en la que de alguna manera expresaba esa idea de que cuando estamos escribiendo y cuando escribimos de una determinada manera, somos moralistas, no en un sentido explícito de decir a la gente lo que debe pensar, lo que debe creer o cómo debe comportarse, pero sí en el sentido de que eso que estamos escribiendo, de una manera a menudo muy indirecta, es un juicio sobre las posibilidades de transformación personal, social, etc. Entonces sería un nivel de ese apartado ético de la escritura, y el otro nivel tiene que ver con lo que decía Edurne de cómo lo hacemos, cómo trabajamos, por ejemplo, con, vamos a llamarlo, la novela histórica. Cuando Edurne representa un personaje como Maggie, ¿cómo se acerca a él? Hay escritores que piensan que quien escribe es absolutamente libre y es la libertad del creador la que le puede permitir tergiversar los hechos del pasado. Eso lo puedes hacer de una manera lúdica. No sé si recuerdan la película de Tarantino, Malditos Bastardos, donde matan en un cine a Hitler y a todos los gerifaltes nazis, ¿no? Vale. Es una tergiversación de la historia, pero da igual porque todos entendemos que es una gran broma. O puede ser lo que yo hago en La comedia salvaje, donde me voy inventando absolutos disparates que conviven con disparates que sucedieron durante la guerra.
Pero un tipo de novela más realista, yo creo que hay una responsabilidad de quien escribe con la historia y, como tú dices, con Maggie, con los personajes que vivieron. Hace muchos años, ahora ya más de 30, hubo un bestseller que se llamaba El descubrimiento de la lentitud. Bueno, fue un bestseller en Alemania, yo vivía en Alemania en aquella época. Y contaba la historia de John Franklin, que fue un navegante y un descubridor, intentó encontrar el paso por Alaska, me parece que era, y su barco desapareció, y es un misterio hasta hoy qué pasó con ellos. Este hombre escribió la novela de John Franklin y años después leí que él decía, bueno, yo aquí cambié muchas cosas, por ejemplo, John Franklin era extremadamente religioso. Y yo pensé, no, eso no es bueno para la novela, luego mi Franklin no va a ser religioso. Eso es parte de la libertad y la responsabilidad del creador. Y yo pensaba, pero qué responsabilidad, pero vago, trabaja, ¿no? Consigue que ese personaje religioso apele también a personas que no lo son o que hoy lo leerían de otra manera. ¿Qué hace Edurne? Es mucho más honesta. Maggie es una persona religiosa, Edurne no lo es. Y sin embargo, como lo es, como Maggie lo fue, ella lo respeta y trabaja con ello literariamente y la pone a conversar con Dios, que seguro que es algo que le va muy a contrapelo a Edurne. Pero la novela exige esa honestidad con el pasado y con el personaje. Entonces, ¿qué hace? Trabajar, crear y hacer que esas oraciones sean parte de ese personaje contradictorio, difícil, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso es ético, mientras que lo que hacía este hombre, Nadolny, es una falta de ética, pereza mental y pereza creativa. Claro, yo siempre he pensado, ¿no? Porque en las notas finales hay escritores o escritoras que indican, no, pero he cambiado este año o he cambiado el nombre de este, pero si fue así y existió, tendrás... Bueno, eso es lo que yo pienso, claro. Sí. A mucha gente no le importa, pero que menos que lo que sí ocurrió, Claro. lo que sí se sabe que fue así, respetarlo, ¿no? Inclúyelo en tu narrativa, búscate la manera de hacerlo, ¿no? Curioso. Sí, yo creo que es que no hay para mí no había otra manera, ¿no? Entonces, además, muchas veces esa documentación al principio igual te puede resultar, a mí había cosas que me resultaban muy contradictorias, muy difíciles, pero si intentas leer entre líneas, si intentas leer los vacíos entre la documentación, ahí es donde está la materia de la novela, ¿no? Entonces, no sé, yo es que ni siquiera me planteé en ningún momento cambiar nada que no estuviera en los documentos, ¿no? Es bonita la historia sobre cómo te llega a ti el personaje, la persona de Maggie, ¿no? Sí. Habrá gente aquí que no haya leído esta novela, este libro. Sí, Cuando fue- hablas de encargo, no es que te encargaran. Claro, no es un encargo editorial ni nada de eso, claro. No, fue un regalo, ¿no? Un regalo que me hicieron José Mari Michelena y Sarraich Villaluce, que bueno, me regalaron el archivo de Maggi. Me llamó un día José Mari, que yo conocía un poquito, pero bueno, la había conocido en otro contexto, y me dijo, es que te quiero contar una historia. Y claro, José Mari es un gran contador de historias, entonces estuve como hora y pico en el teléfono con él y me resumió la historia de esta mujer y me dijo que habían conseguido un archivo como de unos 6.000 documentos y luego una serie de testimonios de gente pues, que había oído hablar de ella, que ya era muy mayor y que bueno, después de la pandemia habían muerto todos, pero que quedaba la memoria de lo que les habían contado. Entonces ellos me conocían, me habían leído y pensaron que igual yo podía hacer algo con esta documentación y contar la historia, ¿no? Entonces, claro, yo lo sentí como un encargo, como una responsabilidad y como un regalo, ¿no? Y bueno, luego también pues, me acompañaron a visitar los territorios de Maggi, hicieron de guías, fueron testigos, como lo fue José, testigo paciente, de mis dudas, ¿no? Sobre cómo contar la historia, sobre mis reflexiones sobre el peligro, ¿no? de la falsificación, de tomar una voz que no era mía, bueno, todo ese proceso, ¿no? Claro, porque hay una gran diferencia entre enfrentarse a un personaje que uno quiere que sea real y que viva, haya tenido experiencias, ¿no? y se nutra de eso que nos preocupa, ¿no? De lo que queremos escribir,
y uno que existió, aunque ya nadie se acuerde Claro. de él. Claro, y ahí igual también con Añoranza del héroe, tú igual también sentiste lo mismo, ¿no? Que hay, claro, cuando tú creas un personaje de ficción, puedes hacer lo que te dé la gana con él siempre que respete la verosimilitud, ¿no?, de la ficción, a no ser que estés haciendo algo grotesco y disparatado como la comedia salvaje, que entonces ya ahí hay otras normas, ¿no? Pero cuando tienes un personaje de ficción basado en un personaje real, estás constantemente en tensión entre el respeto a esa verdad histórica en la que yo creo y las reglas de la ficción y la verosimilitud, ¿no? Entonces, y ahí juega eso, todas las cuestiones éticas que te tienes que plantear y luego bueno, la conciencia de decir, he decidido crear una novela, esto tiene que ser una buena novela, ¿no? Entonces, ahí la deuda y el equilibrio, ¿no?, entre la ficción y la realidad, la verdad histórica del archivo. Eso es lo difícil, ¿no? Sí, y bueno, claro, aunque estés trabajando con un personaje que ha existido, del que tienes documentación, del que tienes testimonios, eso nunca va a ser completo. Quiero decir, no puedes abarcar toda la materia, no puedes abarcar a ninguna persona mediante datos, archivos, testimonios, etc. Puedes hacer todo lo que esté en tu mano. Con Añoranza del héroe, yo me dediqué a leer un montón, me fui a Cuba, busqué a gente que había conocido a mi abuelo, que había hecho la revolución con él, encontré incluso gente que había estado en la guerra civil con él, di la lata a todos mis parientes para que me contasen. Bueno, es que yo no conocía a mi abuelo, entonces era un personaje casi mitológico en la familia, no se hablaba de él también, por cuestiones que no les voy a explicar ahora. Entonces hubo todo un trabajo de investigación y pues eso, de búsqueda de testimonios, pero también de documentación en la Cuba misma o buscando a su familia de allí, que tuvo otra familia, pues buscando desde la licencia de armas al acta de defunción, etcétera, etcétera. Pero en algún momento dices, bueno, bien, ya tengo más información prácticamente, no voy a poder conseguir, ahora tengo, como decía antes, que rellenar el álbum de fotos, es decir, que imaginar qué sucede entre una cosa y otra. Imaginar, pero siempre intentando que eso que imagino no entre en contradicción con el personaje, con los acontecimientos de la época, intentar siempre que haya una, bueno, no voy a decir coherencia, porque todos somos incoherentes hasta cierto punto, pero tiene que haber un mínimo de lógica entre todo eso. Y yo no puedo decantarme por aquello que a mí me gustaría, sino que tengo que intentar analizar los hechos. Eso te lleva probablemente también a un cambio en ti mismo cuando estás escribiendo. Yo les confesaré que cuando empecé a escribir la novela, yo pensaba que estaba buscando las huellas de un héroe revolucionario que había participado en la guerra civil. Bueno, por un montón de datos, yo iba en busca de mi abuelo, el héroe. Según iba investigando, empecé a llegar a la conclusión de que había sido un papanatas, de que lo había hecho todo fatal, de que había traicionado a un montón de gente, de que era un desastre. Pero bueno, sigues investigando y empiezas a ver las luces y las sombras, ver que las cosas no son tan sencillas, empiezas a entender su contexto y, como digo, empiezas a entender, a investigar, a buscar documentación y a imaginar, pero con esa imaginación ética y responsable. Yo tengo una última pregunta. Si vosotros no hacéis ninguna, ya se me ocurren, no os preocupéis. Abrimos el turno de preguntas ahora. Yo lanzo esta y es lo que me queda claro leyéndoos. En lo que tú has escrito, sí, en mucho de lo que he leído que has escrito tú también, es la cantidad de violencia que hemos sido, somos y nos ha traído hasta aquí, ¿no? Eso está muy presente en vuestras obras. Sí, yo voy a volver a citar a Svetan Todorov, que es un pensador que a mí me ayuda mucho a pensar estas cosas, y él decía, ¿no?, que toda la violencia tan extrema que hemos vivido en el siglo XX, que es la que tratamos, ¿no?, sobre todo en nuestras obras, no es accidental, no es algo que haya pasado de repente, que los totalitarismos no vienen de la nada, ¿no?
sino que forman, o sea, son síntomas que reflejan o que exponen parte de la naturaleza humana y social, ¿no? Y que si quisiéramos un mundo sin violencia y sin maldad, tendríamos que cambiar de especie. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esa radiografía, ¿no? Somos lo que somos, ¿no? Entonces, la violencia está muy presente. Si yo miro la historia, veo violencia, ¿no? Hay muchas otras cosas también, pero hay mucha violencia que al final yo creo que es lo que más transforma en el sentido negativo a las sociedades, ¿no? Y a mí es lo que es una de mis obsesiones y de mis preocupaciones, igual pues porque nos hemos criado en el lugar donde nos hemos criado, ¿no? Sí, y ayer en la presentación que hizo Edurne en Valladolid de Maggi y las fronteras, una mujer del público recordó lo que pone en el epitafio del filósofo Walter Benjamin, que dice algo así como toda documentación de la cultura es una documentación de la barbarie. En todas partes ha habido violencia muy constante, en cualquier lugar al que vayas sabes que puedes contar, si te remontas en el tiempo, mucho o poco, hechos atroces. Es decir, que la literatura, que el arte a menudo reflejan eso que ha sucedido y que sucede. Pero claro, cuando hablamos de la violencia estamos ya pensando pues, en atrocidades, en las que tú narras, en Maggi, pero también en cosas mucho más cotidianas que tú narras también en otros libros, como Formas de estar lejos. Y yo pensaba también en Mientras estamos muertos, hay una serie de historias de infancia y de adolescencia y me han preguntado mucho sobre la violencia en el colegio, en aquellos años del franquismo. Y yo decía, ¿cómo que en aquellos años del franquismo? Ahora. Hay chavales y chavalas suicidándose porque porque las acosan en el colegio, o con depresiones, o yo creo que ninguno y ninguna de quienes estemos aquí podríamos decir que hemos atravesado los años del colegio sin haber sido testigos, víctimas, cómplices de la violencia. Una de las tres cosas o a veces incluso las tres, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí y está en los libros, pero no sé, me parece que es algo natural cuando miras el mundo. Decía que me fascina la realidad. Bueno, pues la violencia, por desgracia, es una parte importante de esa realidad cotidiana. En el colegio las estructuras del Estado se mantienen con violencia o con la amenaza de violencia, el orden económico también, pues está ahí. Nosotros no somos los culpables de hablar de ello. Está como es lo que decía el escorpión, aquel no está en mi naturaleza. Claro, era esto, sí. ¿Alguna pregunta, si queréis? Aquí delante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Era para ti, José, y la pregunta no es sobre ninguna de tus novelas sobre la que has tratado. Esta la estuvimos estudiando en unas tertulias dialógicas. Te estoy hablando de Humo, sí, que nos quedamos con la intriga de saber de dónde venía tanta barbaridad. A ver, dijimos, oye, esto era una buena pregunta para preguntársela al escritor y ahora que te tengo delante voy a aprovechar. Sí, Humo, gracias por la pregunta. Es una novela atípica y que desde luego no encaja en esta conversación en el sentido de que es una novela absolutamente ahistórica. No se sabe cuándo sucede, dónde sucede, no se conoce el pasado de los personajes, con lo cual es verdad que el tiempo histórico desaparece absolutamente de esta novela. Y en esta novela, que algunos clasifican como distópica, a mí no me interesaba mucho esa cosa distópica, posapocalíptica, sino que me interesaban otras cosas. Me interesaba qué sucede, por ejemplo, con la violencia, cuando no está reglamentada, cuando no tenemos unas leyes, cuando no hay una coerción, cuando no nos pueden castigar, sino cuando tenemos que actuar casi espontáneamente, inventándonos, digamos, nuestra respuesta, es decir, ejerciendo un juicio moral cada vez. Es una parte que me interesaba. Lo mismo que me interesaba si no hay instituciones,
si no hay esas relaciones que ya conocemos cómo funcionan, ¿qué hago con los afectos? ¿Cómo los gestiono? La familia, ¿tengo que crear una familia o no? ¿Tengo que ser, diría la protagonista, yo la madre de este niño, que no es mi hijo, pero que está aquí, tengo que sentirme responsable? ¿O puedo decidir no ser responsable del niño? Entonces me interesaban esas cosas que decía un crítico, que más que sociológicas son antropológicas. Entonces la violencia es fundamental en todo estudio antropológico del ser humano. Somos seres violentos, pero casi todos los seres lo son. Esa idea de que los animales son mejores que los seres humanos, míralos de cerca, ¿no? No me voy a poner a dar ejemplos gore de lo que hacen los animales o muchos animales. Está ahí, es una parte de la evolución, de la supervivencia de la especie, y me interesaba en parte eso. ¿Qué sucede? Que no es lo único que hay. Entonces yo creo que en Humo, a pesar de sus momentos, vamos a decir, feroces, hay también momentos de belleza, momentos de ternura, hay un poco de todo. Y la violencia está ahí. ¿Te encantó? Bueno, menos mal. Sí. Gracias. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más, es una buena manera de acabar. Allí sí, al fondo. Hay una. Lo de desde entonces es asidua a José Ovejero, muy bien. Si os parece, esta es la última pregunta para que, si queréis que os firmen algún libro, podáis subir aquí. Bueno, primero, muchas gracias por una charla tan interesante y tan amable a los dos, y bueno, y a Elena también. Mi pregunta es, habéis nombrado la periferia, ¿no? Como ese sitio lejano al centro y demás, pero intuyo que también en la periferia hay un centro. Es decir, un canto de sirenas que nos lleva a poner por encima de ciertos personajes y ciertos temas. Por ejemplo, en las batallas de la gran industria pues han ocupado mucho terreno en la historia, incluso yo creo que son candidatas a pasar a documentación y demás, ¿no? Tanto en movimientos sociales de gran número. Pero, por ejemplo, cierres de tiendas, la artesanía, el cierre de los talleres y demás, nunca despiertan, ni siquiera son candidatos a ser parte incluso de los relatos, ¿no? Entonces, ¿no hay también una jerarquía dentro de la periferia? Sí. ¿Contesto? Sí, dale, dale. Bueno, de entrada hay que pensar también, cuando hablamos de periferia, que yo creo que hoy en la periferia también está en el centro de las ciudades, que no hay que ir a los barrios que están más lejos, que hay periferias integradas dentro de los núcleos de las ciudades. Pero sí es verdad que hay temas que son más, casi diría, más épicos, ¿no? Toda la lucha industrial es más épica que el cierre de una tienda, pero yo he intentado que esas periferias estén también en mi trabajo. En la invención del amor, ese contexto de crisis, tiene que ver también con el cierre posible de una empresa, de materiales de construcción, de pocos empleados, que podría cerrar dentro de poco. En Mientras estamos muertos, también los personajes que pululan por ahí son personajes pequeños, de acontecimientos pequeños, de ese éxodo rural que a menudo tampoco tiene mucha historia. Bueno, sí ha tenido historia en el cine y en la literatura, pero sí, es probable que también haya jerarquías, como dices, siempre dejas algo fuera. Yo he procurado acercarme también a esa parte baja digamos, de la historia de las periferias, y he procurado también ser consciente de ella. De hecho, incluso el narrador de Mientras estamos muertos, en un momento dado, mira a su alrededor y dice: soy la clase alta de la clase baja. Es decir, se da cuenta de que tampoco está narrando todo lo que se podría narrar. Sí, no tendría más que añadir. Bueno, de vidas, estaba pensando también en vidas ajenas
y cómo los protagonistas que te referías tú a ellos se dedican a vaciar casas de muertos, ¿no? O sea, que una profesión que está muy poco literaturizada, creo yo. Yo creo que habrá sido José el único que ha llevado ese tipo de personajes a la literatura. Sí. A vaciarlas no para robarlas, sino como pues, trabajo. Vamos. Porque llega el siguiente inquilino y no puede haber allí los muebles de los muertos que no tenían familia ni nadie, ni muebles lo suficientemente valiosos como para que se los comprase nadie. Y a través de ahí entran en la historia, que eso es también o sea, a través de esos objetos, ¿no? Pero bueno, sí. Eso es. Pues cerramos este capítulo, si os parece. Muchísimas gracias a los dos por Gracias haber a ti. compartido. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Gracias, Elena. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Oh.